el punto de vista del congresista Tejada, en el sentido de que Nadine no va a postular y que Ana Jara podría ser una excelente candidata. En fin, está en el escenario público el tema de quién va a postular por el Partido Nacionalista para el 2016. Y detrás de ese quién va a postular hay temas mucho más de fondo, ¿eh? Tienen que ver con la magnitud del desgaste del gobierno a 2 años. Parecía que ya se ha adelantado el desgaste, parecía que estamos en un desgaste ya de última fase, de último periodo. Último año. Que tiene que ver también con qué busca el nacional o el partido oficialista para... Es una percepción más bien de opinión personal, privada, ¿no? Porque los viejos políticos, y que eso reivindico lo viejo, apuntamos pues a opciones políticas de carácter programático, ¿no es cierto? Es decir, a alternativas de país, a puntos de vista de gobernabilidad como parte del debate público. O sea, ¿no le cree? Entonces, yo creo que esta opinión de Nadine, cuando dice yo tengo palabra, no está hablando pues de tengo palabra programática. Es obvio que tanto Ollanta como Nadine han abandonado el programa originario. Incluso viene para citar a alguien que es muy prudente como Salomón Lerner. Él ha declarado en las últimas semanas que ni siquiera están siendo coherentes con la hoja de ruta. Entonces, ni siquiera hay esa coherencia programática básica con la apuesta más amplia de gobernabilidad. ¿Y no le llama la atención? Posible presidencial no va a tener un mínimo de autonomía respecto de su gestión en el gabinete, ¿no? Al contrario, hay una profundización de la dependencia. Por eso, yo sí estoy de acuerdo con quienes han señalado que flaco favor le han hecho, porque están señalando que ella podría ser una potencial candidata. Sin embargo, yo creo también en el énfasis que le pone Ana Jara. Hay un mensaje, pues, medio subliminal a Nadine, ¿no? Diciendo yo no tengo nada que ver en ese no voy a arrojar sombra. Y sin embargo, miren, el tema da un poco más, sale un poquito más de la coyuntura. ¿Por qué? Porque el señor Uresti, que está declarando que ya está clarísimo todo, también en el panorama político empieza a ser presidenciable, ¿eh? Con su populismo colonial. Claro. Entonces, está ya discutiéndose alternativas presidenciales en el seno del oficialismo, en un contexto además en que ha habido una crisis en el Congreso, hay un desgaste político de la imagen presidencial. Entonces se habla, por ejemplo, de Nadine como posible primera candidata de bancada del oficialismo. Me parece que eso también no es un papel que le agrade a la señora Nadine, ¿no? Entonces hay estas sistematizaciones, punto de vista. Si no le agrada la posibilidad de ser primera candidata de Gana Perú, del Partido Nacionalista, quiere decir que tiene su expectativa de ser candidata presidencial. ¿Y cómo sabe que no quiere? Se comenta, ¿no? ¿Y por qué no le agradaría? Porque le parecería un rol un poquito de segundo nivel. Entonces, sin embargo, yo creo que en el tete-a-tete en los tweets entre Nadine y Ana Jara, yo principalmente rescato la actitud de Ana Jara de decir, no, yo no voy a ser candidata, ¿no? Bueno, es un mensaje hacia arriba, ¿no? Pero por otro lado, creo que Ana Jara debería más bien preocuparse en decir yo no voy a ser candidata en el sentido de que debo hacer una gestión con más autonomía respecto de la pareja presidencial, ¿no? Hubo esta campaña de movilización contra la violencia a la mujer en todo el orbe, ¿no? Y en ese escenario nos comprometimos a trabajar una ley contra el acoso callejero a la mujer. Y lo hicimos y presentamos esta ley antes de que fuera la denuncia de la artista Magali Soler, ¿no? Y de hecho esta ley contiene no solo modificaciones a la ley penal, ¿no? No son ya delitos contra el pudor, porque se asume que no son injustos contra las buenas costumbres, sino son delitos contra la libertad sexual. O sea, en su fase positiva, que es el derecho que tenemos las mujeres de tener tocamientos con quien querramos, y en su fase negativa, el derecho que tenemos de no aceptar ninguna imposición autoritaria, en la modalidad pues de metida de mano, de rozamiento, en todas las modalidades de aprovechamiento, sobre todo en vehículos, de las circunstancias de que haya mucha gente. En el desfile, por ejemplo, militar han sido detenidas varias personas, ¿no? Y entonces esta propuesta ya está corriendo en el Parlamento. Yo me felicito de que haya sido asumido y presentado al Consejo de Ministros, porque eso probablemente va a acelerar su aprobación. Pero a mí lo más rico de esta norma
son las propuestas que planteamos en el ámbito administrativo. Por ejemplo, el tema de Magali Salier, según una revista, ha desaparecido el video en que supuestamente se había grabado al acosador. Y ahí hay un problema pues, de cuidado por la prueba, que es un asunto administrativo. El tema de la modificación del reglamento de contravenciones de la policía, para que ningún policía se niegue a poner una denuncia por acoso, porque en el reglamento policial, cuando se habla de violencia a la mujer, no se considera el acoso urbano. O en el Ministerio de Educación, oiga, interesantes datos de que en los colegios, sobre todo secundarios, el acoso se ha institucionalizado. Por ejemplo, en los recreos, en los baños. ¿Entre alumnos o profesores de alumnos? Entre alumnos. También hay casos de agresión de profesores, pero entre alumnos. Por ejemplo, te digo, Mario, una cosa elemental, ¿no? Decía una profesora encargada de estos temas en el ministerio, que cuando a un adolescente se le cae el lapicero, tiene que pasar sangre, sudor y lágrimas para recogerlo, ¿no? Porque ahí hay un tremendo riesgo de que la manoseen, o la rotulen, o la estigmaticen. Este es un tema natural. Lo manoseen, porque pasa eso contra también los hombres con y contra... también. Exacto. Y entonces, aquí hay un tema cultural, ¿no? En el Ministerio de Salud, por ejemplo, la organización del tratamiento psicológico, las chiquillas, cuando usted tiene 12, 13 años, y un acosador la espera todos los días en el micro, ya no quiere ir ni al colegio, o da tremendas vueltas para buscar otras vías. Este es un tema en el que, la verdad, tenemos que enfrentar cosmovisiones que creen pues que es natural el acoso. O sea, muchos hombres creen que son más hombres pues, cuando acosan, y cuando están en grupos, peor, ¿no es cierto?, hacen abuso. Y en la policía pues hay obligaciones que hemos planteado al Ministerio del Interior, también al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que el chofer de cualquier unidad vehicular, cuando se percibe que hay acoso o cuando alguien denuncia acoso, no se haga el sueco, pues no, o sea, directamente se comunique con la autoridad policial. Esas son cositas aparentemente domésticas, ¿no? Pero que son las efectivas contra el acoso, porque después está el problema de la prueba, ¿no? La prueba, porque la mujer que denuncia el acoso ya es una mujer que tiene un perfil de autoestima, de autorrespeto, ¿no? Pero si bien en el metropolitano ya se graba, en los micros, en las unidades vehiculares no se graba. Entonces se necesita testigos, los testigos no quieren acudir por no perder su jornada de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay la necesidad de toda una movilización cultural, también mediática, para garantizar una evolución real en materia de este nivel de agresión a las mujeres. Obviamente hay la alternativa punitiva, ¿no es cierto? Más sanción, por ejemplo, que se les prive de libertad, se les ponga multas, que les duela el bolsillo, sobre todo en casos de reiterancia y habitualidad, ya privación de libertad, ¿no? Pero principalmente yo creo que es el trámite previo de lo que es el control social público. Por ejemplo, cuando pasó lo de Magali, que salgan en todos los canales de televisión quienes son los acosadores, y entonces en su entorno van a decir, acosadorcito eres, ¿no? O sea, la vergüenza pública es una forma de educación negativa, lo que se llama el control social roscado, ¿no? Y califica como... A los 4 años que le faltan de secundaria, Burgos dice que ha terminado la secundaria en el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Huacho en 1982, pero oh sorpresa, ese colegio es solo para mujeres, ¿no es cierto? Entonces es imposible pues, que Burgos sea el único hombre en un colegio de mujeres. Y entonces para sortear este tema, ¿no es cierto?, Carlos Burgos recién declara que dio una evaluación por omisión de grado, que es una evaluación extraordinaria para absolver, ¿no?, años que no se han estudiado, donde se inserta entonces un acta consolidada de evaluación en la que ya aparecía recién el nombre del alcalde. Entonces Burgos, el jurado le ha aprobado que su declaración ha violado el principio de veracidad y por esto lo ha descalificado. Y entonces Burgos dice ahora contra el jurado primero que va a presentar un recurso extraordinario de nulidad, le asiste ese derecho, pero luego ya ha adelantado que si le va mal en la solución negativa al recurso extraordinario de nulidad, va a ir, dice, al Poder Judicial, y aquí sí hay un tema de fondo. La autoridad máxima en materia electoral en nuestro país es el Jurado Nacional, ¿no? Es el Jurado Nacional. Entonces va a querer ir al Poder Judicial, ojalá no haya un juez que viole la normatividad existente en el país a nivel electoral, y después está anunciando que va a ir hasta el Tribunal Constitucional de Instancias Internacionales. Y aquí el tema del señor Burgos, francamente, es
es un delito. Consignar datos falsos, Eso dar no entienden los información políticos. falsa, Claro. es un delito. Creo que están llenando un ¿no? currículum. No, claro, es un delito. Entonces, y además es esa conciencia de que se cree que se vale más porque se tiene más títulos, ¿no? No, Y en realidad no es tal. entiendo, Hay ¿no? gente con mucha mejor formación que no tiene tantos títulos, ¿no? No, pero entiendo que Hay un tema político y un tema jurídico. Me estás preguntando el tema Jurídico, jurídico. usted como abogada. Porque creo que con el tema político hay que confrontar al Movadef, ¿no? Totalmente. Hay que dar lucha política contra el Movadef. Pero en el tema jurídico, en este caso específico, primero el operativo Perseo se hizo el 10 de abril, antes de que Ana Jara fuera premier, ¿no? Entonces ella está defendiendo un poco el efecto político de la continuidad de un operativo del gobierno. Segundo lugar, ¿con qué herramientas probatorias se presenta la denuncia? ¿No? Porque el argumento de los jueces que han salido a explicar su resolución es que no existían pruebas solventes para defender la detención preliminar, ¿no es cierto? Pero en realidad el fiscal de la segunda Fiscalía Supraprovincial presentó los siguientes documentos como medios de prueba, ¿ya? Presentó el plan de construcción del partido incautado el 12 de octubre durante la captura de Artemio, donde en el numeral 7 se estipula trabajar por el movimiento pro amnistía. Luego planteó documentos presentados por Carlos Gamero Quispe, personero legal del Movadef, abogado de Abimael Guzmán, que contenían el recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones con anotaciones de puño y letra de Abimael Guzmán, ¿no? 3. El dinero para la inscripción, según un informe contable del Movadef, gastó 672,000 para realizar dicho trámite, y eso se encontró en un documento titulado Balance de diciembre del 2009, emitido por el Comité Central del Partido Comunista Sendero Luminoso. Además, Y entonces, esos son los documentos presentados por el fiscal. De otro lado, el principal detenido ha sido abogado de Abimael Guzmán, el Vox Populi, su filiación y su vínculo con Sendero Luminoso. Sin embargo, yo honestamente creo que se podía presentar más y mejor prueba. Y le voy a decir cuál, ¿eh? Por ejemplo, hay también un testigo clave, ¿eh? Hay un testigo, el señor Fernando Claudio Olortegui, uno de los que han salido liberados. Está probado que viajó en noviembre del 2007 al caserío de Santa Rosa de Yanajanca a entrevistarse con Artemio para impulsar la inscripción del Movadef. Y además está toda la década de atrás, ¿no? El vínculo que hay en términos de cobro de pruebas cupos hay al y no se han narcotráfico. presentado. no. Pruebas hay, había más pruebas y se pudieron presentar. Pero a mi juicio, las que se presentaron, si yo fuera juez, yo no habría revocado el mandato de detención.